Bienvenidos a Espíritu Canal, queridos hermanos. Estamos a miércoles 9 de diciembre del año 2020 en curso que está concluyendo con este mes para cerrar todo el año 2020, que nos ha traído muchísimas cosas. Puestos en las manos de Dios, la fe no se mueve. Continuamos de pie y adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos encomendar en nuestra oración a todos nuestros hermanos indígenas, a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, de las diferentes etnias y culturas que van permeando la realidad de toda nuestra nación y de otros países, en sus necesidades, en sus derechos, en su dignidad, que sepamos realmente reconocer, vivir y caminar. El Señor nos permite en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Comenzamos ya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. En esta reflexión del Evangelio es hermoso escuchar de parte de nuestro Señor que nos da descanso en su presencia. En medio de las actividades es interesante que estar en su presencia es descansar también. Es reponer las fuerzas, reparar la energía, es estar de una manera más adecuada, es una manera mejor. Nos hace pensar en tantas personas que laboran constantemente, que trabajan arduamente, que no conocen lo que son las vacaciones o el descanso, y con todo y pandemia. El Señor nos dice: descansen en mí, repárense en mí, aliméntense en mí, vivan de una manera mejor en mí. Si Él nos da descanso, reparo, fortaleza, tranquilidad, que nos permita nuevamente regenerarnos día con día en su presencia y en todo lo que hacemos, en nuestras actividades, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestras intenciones de día con día. Qué hermoso esto, de veras, poder saber que en el Señor descansamos y nos reconstruimos cada día. No es una tortura de estar en su presencia, todavía perdiendo todavía más energía, o algunos incluso dicen: no tengo el tiempo para hacerlo. Hacerse el tiempo es regenerarse, repartir nuevamente delante de Él nuestra persona, y Él mismo nos va otorgando todo lo necesario para seguir adelante. Vengan, dice, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, ¿verdad? Y es precioso porque es un yugo suave, la carga ligera. Es vivir de otra manera. Descansar en Cristo Jesús es vaciarnos de tantas preocupaciones, de tantos problemas, de tantas acontecimientos desafortunados, difíciles, que a veces no podemos con ello, no podemos, mucha carga para nosotros mismos. Él dice: vengan, yo los aliviaré, yo les daré descanso, yo les daré fortaleza. Ese es nuestro buen Dios que tanto nos ama, nos propone un encuentro para llenarnos de vitalidad. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agobiado por la vida, cansado, fatigado por el trabajo, por las actividades? ¿Estás en este momento preocupado por el futuro en medio de todos estos acontecimientos mundiales? Vengan, descansemos en el Señor. Entremos en la dinámica de oración y saldremos renovados. Comprobado. En el tema de hoy continuamos con los métodos de oración y vamos a tocar hoy la meditación. Como ya hemos tenido ocasión de decir, a partir del siglo XVI la meditación figura en la base de todos los métodos de oración presentados en Occidente. Es una práctica muy antigua, evidentemente, pues tiene sus raíces en la costumbre constante en la Iglesia e incluso en la tradición judía que la precede. De la lectura espiritual e interiorizada de la Sagrada Escritura que conduce a la oración y que tiene uno de sus ejemplos más característicos en la lección divina de los monasterios,
La meditación consiste, después de un tiempo de preparación más o menos largo y más o menos estructurado, ponernos en presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo, en tomar un texto de la Escritura o un pasaje de autor espiritual y leerlo lentamente. A continuación, hacer algunas consideraciones sobre el intentar comprender lo que Dios nos dice a través de esas palabras, ver cómo aplicarlo a nuestra vida. Consideraciones que deben iluminar nuestra inteligencia y alimentar nuestro amor de modo que ellas broten como afectos, propósitos, en fin. Esta lectura no tiene por objeto aumentar nuestro conocimiento intelectual, sino fortalecer nuestro amor a Dios. De eso se trata la lectura espiritual. Por tanto, debe hacerse lentamente, sin avidez. Nos detenemos en un punto en particular, lo rumiamos, lo desmenuzamos, lo masticamos, mientras nos proporciona algún alimento para el alma. Lo transforma en oración, en diálogo con Dios, en esa cercanía, en esa tertulia con el Maestro. Y bueno, pues en ese contacto, en ese diálogo, en acción de gracias o de adoración también. Luego, cuando hemos agotado ese punto determinado que es objeto de la meditación, pasamos al siguiente o continuamos leyendo el texto. Suele ser aconsejable acabar con un repaso a todo lo meditado, dando gracias a Dios, pidiéndole ayuda para ponerlo en práctica. Los libros que proporcionan temas y métodos de meditación son numerosos, hay muchísimo de esto. Pero, evidentemente, para tener espacio en nuestra vida espiritual, es indispensable leer frecuentemente la palabra de Dios. No puede faltar la Sagrada Escritura o libros espirituales para alimentar nuestra inteligencia y nuestro corazón con cosas de Dios. Sabemos ininterrumpirla de vez en cuando para rezar los puntos que nos afectan particularmente. ¿Qué pensar de la meditación como medio de oración hoy día? Por supuesto, no hay razones para excluirla o desaconsejarla, siempre que sepamos evitar los escollos que hemos señalado y saquemos provecho de ella para adelantar. Sin embargo, es cierto que a causa de la sensibilidad y del tipo de experiencia espiritual de hoy, muchas personas no se encuentran cómodas meditando, prefieren un modo de orar más sistemático, más sencillo, más práctico e inmediato. Mucha gente quiere también lo práctico, ¿verdad? Así como el horno de microondas que tenga algo más factible, más rapidito por la vertiginosidad de la vida y por el poco espacio de tiempo. Sin embargo, en oración tenemos que ser pacientes. La meditación es un elemento muy importante en este método. En Santos y Conversos, queridos hermanos, hoy celebramos a un santo mexicano, San Juan Diego, contemplativo mariano, ejemplo de humildad. Hoy, 9 de diciembre, recordamos la figura del indígena San Juan Diego, a quien se le pareció la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Hombre de fe simple, con firme confianza en Dios y en la Virgen. Juan Diego es un testimonio actual para todos los laicos. Las noticias que de él nos han llegado elogian sus virtudes cristianas, su fe simple, su confianza en Dios y en la Virgen, su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y su pobreza evangélica, llevando una vida de eremita aquí cerca del Tepeyac. Fue ejemplo de humildad y con estas palabras San Juan Pablo II honraba la figura de San Juan Diego Cuatlatoatzin en su beatificación, que fue allá por el año 1990. En 12 años más tarde, en el año 2002, el mismo San Juan Pablo II lo canonizará. Un laico indígena siempre unido a Dios. Juan Diego nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco. Perteneciente a la etnia de los chichimecas, se llamaba Cuatloatoatzin, que en su lengua materna significa águila que habla, o el que habla con un águila. Laico, padre de familia, converso al cristianismo gracias a la presencia de los franciscanos en la Ciudad de México, siempre coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del Catecismo. En el relato de las apariciones del Nican Mopogua, se resalta la humildad y docilidad de Juan Diego, teniendo la primera aparición el 9 de diciembre de 1531 en el Tepeyac. El santo recibió el saludo de la Virgen. Juanito, querido Juan Dieguito. La Virgen se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios,
al encargarle que en su nombre pidiese al obispo Francisco Juan de Zumárraga la construcción de la iglesia en el lugar de la aparición. El santo contestó: Señora mía, yo voy a cumplir tu mandato y me despido de ti, yo tu humilde siervo. Ante la negación del obispo y después de otras apariciones, el 12 de diciembre, la Virgen le pidió subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger flores. Pese a la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego mostró confianza e hizo lo que la Virgen le pidió. Al subir al monte y al encontrar las flores, las colocó en su tilma y bajo esa petición de la Virgen las presentó al obispo como prueba de veracidad. Al abrir la tilma dejó caer las flores, mientras en el tejido aparecieron impresionantes signos, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces, la imagen se convertiría en el símbolo evangelizador de toda América Latina. Juan Diego acompaña también a la iglesia peregrina. Según los datos históricos, después de estos hechos, el santo pidió vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo, en el que pasaría sirviendo y orando hasta su muerte. Con su carisma humilde, muy escondido en el manto de la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego nos muestra un camino de sencillez, humildad, contemplación mariana y fidelidad a la voluntad de Dios. Bendito Juan Diego, indio bueno y cristiano, a quien el pueblo sencillo ha tenido siempre por varón santo. Excelente signo para continuar en este camino de santidad. Vamos a encomendarnos a la intercesión de este santo patrono de los indígenas, San Juan Diego Cuatlatoatzin. En el chiste que ya está aquí, un señor adinerado sale a comer de su trabajo en un momentillo y cuando va pisando la calle, va caminando por la acera, se encuentra a un indigente que está ahí sentado pidiendo caridad. El hombre potentado saca entre sus bolsillos una moneda, un peso. Extiende la mano y antes de soltar el peso para que lo deje caer en la mano del indigente, le dice: mira, te voy a dar un peso. No lo desperdicies, no lo dilapides, no lo tires a la basura, aprovecha esto que en caridad te otorgo. Y le da el peso. Y el indigente dice, contestando: muchísimas gracias, señor, que tenga usted buena tarde y buen provecho en su comida. Se sorprende ante la respuesta. Te escuchas una persona preparada. ¿Cómo es que llegaste a estar aquí pidiendo limosna? Y el señor indigente le contesta al empresario: pues no fue desperdiciando el dinero como usted lo hace. En las curiosidades de la Iglesia Católica, el milagro de la imagen del ayate de Juan Diego. Al llegar Juan Diego al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado. Les rogó que le dijeran que deseaba verle, pero ninguno de ellos quiso, haciendo como que no le oían, sea porque era muy temprano, sea porque ya le conocían, que solo los molestaba porque les era inoportuno. Además, ya les había informado a sus compañeros que le perdieron de vista cuando había ido en su seguimiento. Largo rato estuvo esperando Juan Diego cuando vieron que hacía mucho que estaba ahí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada. Decidieron llamarlo por si acaso. Además, al parecer traía algo que portaba en su regazo, por lo que se acercaron a él para ver qué es lo que traía y satisfacerse. Viendo Juan Diego que no les podía ocultar lo que traía y que por eso le habían de molestar, empujar y aporrear, descubrió un poco que eran flores. Al ver que eran todas diferentes y que no era entonces el tiempo en que se daban, se asombraron muchísimo de ello. Lo mismo de que estuvieran muy frescas y abiertas, fragantes, tan preciosas. Quisieron coger y sacarle algunas, pero no tuvieron suerte. Las 3 veces que se atrevieron a tomarlas, porque cuando iban a cogerlas ya no se veían verdaderas flores, sino que les parecían pintadas o labradas o cosidas a la manta. Fueron luego a decirle al señor obispo lo que habían visto y que este indito pretendía verle, que tantas veces había venido, el cual hacía mucho que por eso aguardaba queriendo verlo. Cayo, al oírlo, el señor obispo, en la cuenta de que aquello era la prueba para que se certificara y cumpliera lo que solicitaba el indito, enseguida mandó que entrara a verle. Luego que entró se humilló delante de él, así como antes lo hiciera,
y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado, y también su mensaje. Juan Diego le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la Señora del Cielo, Santa María Preciosa, Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte algunas señales y pruebas que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me habías dicho que me la daría, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo donde antes ya la viera, a que fuese a cortar varias flores. Después que fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo, para que te las trajera, y a ti en persona te las diera. Aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar para que se den flores, porque solo hay muchos riscos, albrojos, espinas, nopales, mezquites. No por eso dudé. Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo vi que estaba en el paraíso, donde había juntas todas las varias y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Ella me dijo: ¿por qué te las había de entregar? Y así lo hago, para que en ellas veas la señal que me pides y cumplas tu voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Helas aquí, recíbelas. Desenvolvió luego su manta, pues tenía en su regazo las flores, y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes flores. Se dibujó en ella de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban se arrodillaron. Muchos la admiraron, se levantaron a verla, se entristecieron y acongojaron, mostrando que la contemplaron con el corazón y el pensamiento. El señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y le pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad y su mandato. Cuando se puso de pie, desató del cuello de San Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó la preciosa Señora del Cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en un oratorio. Un día más permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aún le detuvo. Al día siguiente le dijo: Ea, a mostrar dónde es voluntad de la Señora del Cielo que le erijan su templo. Inmediatamente se invitó a todos para hacerlo. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. En las curiosidades. En la rola del alma vamos a escuchar ¿A dónde vas, Juan Dieguito? Ale Rojas. Ale Rojas con ¿A dónde vas, Juan Dieguito? En la rola del alma. Otorgo la bendición para pasar al cierre de este video, que será la tercera parte de nuestra entrevista con el padre Sergio. Gracias a Fuerza Divina, que lo ha contactado, el padre Fray Tormenta. Vamos a esta buena onda. Otorgo la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este video. Suscríbanse, denle like y también clic a la campanita. Muchas gracias. Espíritu Canal. Otra preguntita también. Su caminar pastoral. ¿En qué parroquias ha estado el Padre Tormenta? Bueno, la primera parroquia fue allá en el puerto de Veracruz, ¿no? Porque le habían propuesto, pero a mí me hicieron párroco como a los 3, 4 meses de ordenado. Rápido. Fue muy rápido, pero también ahí tenía mucho colmillo. Pues sí, imagínate en el puerto de Veracruz, cuando los prostitutas y delincuentes, ¿no? Pues a mí pregúntame qué es lo que no aprendí allá, ¿no? Y resulta que se muere uno de los padres, ¿no? Y entonces había que nombrar un párroco, ¿no? Y entonces mis superiores fueron a ver al señor Esteban de López Padilla y llevaban a un padre para que se
Ahí estamos teniendo una torre con el internet, como siempre, este tipo de medios, un poquito de dificultades. Estamos perdiendo ahí un poquito de... vamos a volvernos a enlazar nuevamente con el padre Tormenta. Ahí estamos, padre. Continuamos. ¿Cómo es que llega a la Ciudad de México? ¿En qué parroquias acá en la Ciudad de México? O en el Estado de Yo México, nunca más fui bien. o sea, en la parroquia, bueno, no. Estuve en la parroquia de la Progreso Nacional, ¿no? Oh, ya, ya. Creo que es Sagrado Corazón de Jesús. Pero yo, cuando yo llegué de Roma, me mandaron ahí, ¿no? O sea, me mandaron ahí a la colonia esta, ¿no? Pero como seminarista. Y ahí fue donde se fundó la primera, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, está bien, está bien. Perfecto. Ahí fue donde por primera vez en México le duela a quien le duela, ¿no? Hubo la primer misa con conjunto, con batería, con requinto, con bajo, con tarolas, con tumbas, ¿no? Entonces ahí fue la primera misa que se hizo así rockera, ¿no? Y otros que se paran el cuello, no es cierto. Y también fue con muchachos de la calle, ¿no? Pero ahí estuve en el Progreso Nacional, ¿no? Pero como seminarista, ¿no? Porque para nosotros somos puros seminaristas, ¿no? Porque ahora, yo después, cuando estaba en el puerto de Veracruz, como no querían que tuviera yo a casa hogar, ¿no? Me cambiaron para Puebla. Pero cuando me cambiaron para Puebla, yo ya tenía yo como unos 14 o 15 chamacos. Y en Puebla me mandaron allá en virtud de tanta obediencia. Y una vez que estuve ahí en Puebla, como a los 3 días que me caen los 14 chamacos, ¿no? Y digo, y no, canijos de coque, no, que es un hijo de todo, tu pipiripao, que no sé qué, ¿por qué lo dejaste? ¿No? Digo, ¿por qué mando dinero para que se regrese? No te estoy pidiendo dinero, te estoy pidiendo dónde vivir. Ah, entonces le voy a rentar una casa, pero tú vas a estar con nosotros. ¿No? Me las pusieron, pero total que rentamos. Ya que estaban ellos, yo les llevaba de comer, toda la cosa, que me cachan otra vez, ¿no? Entonces un padre de los mexicanos, más éramos 3 padres mexicanos de todos los colapios, que me dice, mira, ¿sabes qué? Mejor salte de la obra. Busca un obispo benévolo y pues te dedicas a tu casura. Y fue así que vine aquí y me recibió el padre Roberto Solórzano, que en paz descanse también, y que me recibió como obispo fue Magín Torreblanca, ¿no? Magín Torreblanca, porque apenas acababa de morir el señor Ferreira, ¿no? El primer obispo de Texcoco. Entonces ya, después ya me quedé aquí. Entonces ya me dieron mi primer parroquia, bendito sea Dios, y me llevaron a enseñármela allá en la Cardonal, Jalostón. Y dice, mira, esta parroquia se va a llamar la Señora del Carmen. Y yo dije, se va a llamar, ¿no? Ya que me la enseñan, Jesucristo Dios. Yo con mis chamacos y me enseñan la parroquia, pues me emocioné, porque era puro terreno, mano, ¿no? Era terreno, había que construir la parroquia, ¿no? Y entonces, pues a seguir rentando. Y fue así que el terreno ese lo pusimos, se lo compramos, porque el papá lo dio, pero no firmó nada. Entonces tuvimos que hacer todo para que nos firmaran los papeles. El señor Agustín Oaxaca, por cierto, no se me olvida. Y comenzamos a hacer ahí la parroquia de la señora del Carmen con sus 2 torres. Le hicimos la casa parroquial también, ¿no? Y agarramos un ingeniero, un arquitecto que se la sacó, ¿eh? Y ese fue Sergio Gutiérrez Benítez. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero quedó bien chida, ¿no? Agarramos también desde ahí, y ahí fui el arquitecto, yo y toda la cosa, ¿no? Y se quedó ahí. Por cierto que hay una placa, dicen, yo no, a mí nunca me gusta volver al lugar que dejo. Entonces ahí ya me quedé ahí, ¿no? Y después de ahí me cambian otra vez, porque entonces era la
hecho ahorita estoy en San Pedro Chiconcué. Muy bien. Toda la trayectoria. Y con esto de los cachorros, padre, cuando ellos, digamos, crecen, muchos de ellos son profesionistas, muchos de ellos son licenciados, tiene muchísimos contadores públicos, tiene un sacerdote por ahí también, tiene luchadores. Cuando ellos, digamos, se forman ya como hombres de bien, que tienen que dejar la casa hogar, dice que han sido como 2000 en tantos años. Algunos han regresado, algunos han apoyado a la casa económicamente, le han vuelto a visitar, padre. Bueno, sí ha venido a visitarme, ¿no? Ha venido a visitarme el apoyo a la casa, pues es como todo, ¿no? Tú educas a tus hijos y nunca esperas nada de ellos, ¿no? Buena paloma buena, dice la canción. Pero sí han sido muy pocos, la verdad han sido muy pocos, ¿no? Te visitan toda esa cosa y lo que tú quieras. Es más, los niños, sus hijos me llaman abuelito, ¿no? Sí, Me llaman abuelito y te repito, de todos eso, pues no, no, si ahora, si acaso, unos dos, si acaso, ¿no? He recibido más de la gente, ¿no? Pero como decía que cría cuervos, ¿y qué? sacarán los ojos. No, y tenerse un chorro, ¿no? Así es. Y ahí, sí viene, ¿no? Sí bien, te visitan, qué sé yo, ¿no? Pero así que de, oiga, aquí le traigo esto, aquí le traigo para un refresco, pues no. Pero solamente hay dos que sí, ¿no? Sí, sí. Que sí, pues no te digo los nombres porque se vayan a ofender los demás. Pero total, aunque se ofendan, pues es la verdad, ¿no? Y Sí, aquí a donde vivo, que está a mis espaldas, ¿no? Aquí yo rento, fíjate, después de tener una casa grande, donde agregamos a 350, ahora aquí estamos pagando renta. Pero soy muy feliz, te lo juro. No, muchos me echan en cara esto, que como terminé en la Vilcalle, pues tampoco en la Vilcalle, porque tengo a Dios que me ayuda para todo y no hay faltar gente que me eche la mano para nosotros, el poquito que estamos, ¿no? Y te digo yo que estoy muy feliz, de verdad, en serio, que pago renta, pero gracias. Tengo la casa parroquial allá en San Pedro, Chiconcuá, pero casi nunca me ha gustado vivir en la casa parroquial, pero tampoco dejo la parroquia por estar aquí. O sea, la parroquia, ves, ahora que me enfermé de coronavirus, pues, por ejemplo, tú me hiciste el favor de suplirme las misas, algunas, ¿no? Bautistas y no sé qué tantas otras tenía yo. sí. Otros padres también me apoyaron, ¿no? Pero, pero ya ahorita no, ahorita ya celebro toda la cosa, mi hora santa los jueves, tengo misa el sábado a las 7 de la noche, tengo la misa de 12 del día, de las 7 de la noche el domingo, ¿no? Y lo que caiga entre semana, pues ahí estoy. Así es, padrecito. Y en esta idea también de los cachorros, ¿hubo niñas, hubo mujercitas también dentro del orfanato? Lo Sí, pregunto porque cuando luego comencé, es difícil, ¿no? cuando comenzó así como Casa Hogar Cachorro de Fray Tormenta, sí hubo niños, niñas, pero las niñas tenían otra casa. Claro, claro. Vivían en otra casa, los cachorros en otra casa. Pero iban creciendo las niñas y pues tú has de comprender que a un niño va creciendo sexualmente, lo que tú quieras, entonces pues es más fácil, ¿no? Claro. Pero una niña no te va a decir que tiene su regla o qué sé yo. Sí, Entonces me di cuenta que en realidad no era lo mío, ¿no? ya. Era lo mío. Y entonces las niñas, con todos los dos de mi corazón, pues, las pasé a una casa hogar especial de puras niñas. Y hasta la fecha alguna niña me escribe, ¿no? Alguna niña me llama por teléfono, ¿cómo está usted? ¿No? Otra que resulta que fue luchadora, o qué sé yo, ¿no? Y apoyamos a muchos, ¿no? Su vida pastoral, padre, ¿alguna vez lo han llamado para ser obispo? Bueno, hace años dicen cuenta que Tica murmura que ves que cuando se va a nombrar obispo se manda una terna, ¿no? Sí, sí. Una terna. Pero en esa terna dicen que iba yo,
Por lo pronto estuvo postulado, ¿no? Y entonces pues me quedé como soldado raso. Pero mejor porque aquí hago lo que se me pega la gana. Así es. Pero muchos no saben que Fray Tormente es monseñor, ¿es verdad? Ah, bueno, sí. Ahí tengo la cosa esa. Entre todos los cuelan todas las cosas que hay. No sé si se alcanza a ver por ahí. No se ve por ahí, no. Ay, se ve. Porque está muy oscuro. Acá hay muy No, lucecita. aquí tengo muchas cosas aquí, reconocimientos del Papa, bendición del Papa, de Don Francisco, de los muchachos que han salido de la casa, ¿verdad? Entonces aquí tengo todos los reconocimientos que me han dado. Ah, wow. No sé si se alcanza a ver. Ahí están todos los reconocimientos en la casa del Padre Fray Tormenta por tantos años de servicio, de caminar pastoral. Un sacerdote muy completo, no es que sea un sacerdote no preparado o al vapor, nos ha comentado su Y vida aquí está, académica. y también aquí tengo otro. Se nos atora un poquito con el internet como a todos nos pasa, pero aquí estamos, aquí continuamos. Ahí estamos, padrecito. Aquí está la Biblia. Oye, aquí está, mira. Esta era la Hay última. fotos de acá de Japón. Ahí está el Padre Tormenta. La pintura, muy hermosa. El reconocimiento ahí de super muñeco por ahí. Excelente. Toda la historia ahí está. Sí, pues cómo no, no pueden faltar. Ahí está. Padrecito, queremos preguntarle también qué mensaje le podría dar. Hoy en día hay pues muchos muchachos que han caído en las garras de la drogadicción. Con mucha honestidad sabemos que muchos se pueden rescatar, otros no cuando están en verdad muy empecinados y están totalmente perdidos. Hay muchos que se pueden rescatar, otros no. ¿Qué les podría decir usted a los jóvenes actuales, a los chavos actuales, acerca de la drogadicción, del alcoholismo? ¿Cómo pueden salvarse? ¿Cómo pueden encontrar una puerta? Oye,